Existen realidades que no se pueden ocultar en lo político, en lo económico, en lo social, en lo mundial. El mundo no se detiene y Verdad Colombia analiza las voces. Teorías absurdas, pruebas falsas, testigos mendaces es lo que vemos. Los hechos, los acontecimientos que son noticia. Y es que el tema de las falsas víctimas pues sigue estando al orden del día en Colombia. Con los profesionales Miguel Posada, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro y José Domingo Rodríguez. Los domingos a las 11 de la mañana, Realidades. Con la coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad. Señoras y señores, un feliz domingo para todos ustedes. Bienvenidos a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Análisis y mucha reflexión con los temas de actualidad nacional e internacional que son noticia. Me acompaña en la presentación, gratamente, nuevamente, Paolita Camacho, nuestra productora nacional, y la productora ejecutiva, Andrea Perico, también está presente en el programa del día de hoy. Paolita, feliz mañana, ¿cómo vamos? Feliz domingo, Juan Carlos, y feliz domingo a todos nuestros oyentes en Realidades que se conectan con nosotros en Radio Red de RCN. Sí, señora. No le ha ido muy bien a la guerrilla en este momento, ¿no? El ejército le está respirando fuerte, como se dice popularmente, en la nuca, ¿no? Sí, y mientras tanto, el presidente Santos se ha dedicado a defender el proceso de paz internacionalmente. Está viajando mucho el hombre ahora, ¿no? Sí, pero no se han pronunciado sobre los ataques que las FARC ha hecho últimamente, que han quedado en el olvido. Sí, señora. Bueno, hoy vamos a refrescar un poquito la memoria con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Hay una propuesta curiosa por ahí sonando que plantean las FARC, mi querida Paola, descabellada como las de siempre, ¿no? Sí, las propuestas respecto al tema del narcotráfico, ¿no? Entonces, pues aquí vamos a analizar pues estas propuestas que son un poco ilógicas, y así para que los oyentes más o menos tengan idea de lo que vamos a hablar. Es que ellos no buscan erradicar la hoja de coca, sino cambiar el uso. ¿Será que tiene que ver esto con las famosas zonas de consolidación? Parece que les han hecho mucho, pero mucho daño a ellos, ¿no? Sí. Otra cosa que además se les suma a estas propuestas interesantes de la guerrilla, sí, señora, es la desmilitarización de las zonas cultivables. Además, que se suspenda la erradicación de los cultivos con glifosato. Sí, señor. Bueno, este y otros apartes que tiene ese comunicado vamos a analizar precisamente hoy en la actualidad del conflicto. ¿Será que tal vez no estamos tomando en serio lo que está pasando en La Habana con estas propuestas? Invitado de la semana, nuevamente el doctor Fernando Vargas Kemba. El tema de Petro, no lo podemos dejar. No lo podemos dejar a un lado porque es noticia de la actualidad nacional e internacional. Bueno, pero vamos a dejar un poco de lado si aquí lo que está en juego es, digamos, el procurador o si es Petro, sino vamos a preguntarnos es qué pasa con el Estado de Derecho. Sí, señora, ¿qué pasa con el Estado de Derecho? Es una muy buena pregunta. Este tema y otros tantos estaremos desarrollando con el invitado de hoy, con el doctor Fernando Vargas, quien cae como anillo al dedo, por así decirlo popularmente, con respecto a este tema. Mi querida Paola. ¿Cuáles son los términos de las tutelas que se han presentado? Sí. ¿Y cuál es la defensa que ha tenido Petro? El doctor Fernando Vargas es un experto abogado que también ha tratado muchos temas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organización a la que acudió Gustavo Petro también. ¿Cómo falla la justicia en Colombia? Es lo que nos va a contestar nuestro invitado. Claro que sí. Y en historia y democracia, un tema que es bastante importante. En esta semana que acaba de terminar un fallo del Consejo de Estado, nos deja entrever algo importante. Nuevamente, problemas con la nación. Hoy veremos esa historia con el doctor José Domingo y el doctor Miguel Fierro, que tiene que ver precisamente con los cuarteles. Sí, que tiene mucho que ver con uno de los puntos que trata las FARC en esta última propuesta que ha hecho sobre la desmilitarización de las zonas cultivables. Claro que sí, este y otros temas estaremos desarrollando precisamente en el programa del día de hoy. A ustedes invitarlos, mi querida Paulita, para que compartan con nosotros a través de las redes sociales. Sí, claro que sí, nos pueden seguir en Facebook, Twitter y en Google Plus como @verdadcolombia. Y también puede visitarnos en www.verdadcolombia.org, donde usted sabe que puede encontrar los artículos de opinión más importantes de la actualidad nacional e internacional. Bueno, este y otros temas estaremos desarrollando en la mesa de trabajo del día de hoy en Realidades. Bienvenidos. En Realidades,
El editorial de la semana, el análisis profundo del acontecer nacional e internacional, con Miguel Posada Samper. Los últimos días han sido duros para las FARC en el terreno. En una quincena han perdido más de 30 combatientes. La Fuerza Aérea y las tropas han dado de baja guerrilleros en varios sitios del país. Alias Romaña estuvo a punto de caer. En todo el país los soldados del aire y tierra los golpean sin respiro. Caen caletas de armas y de coca. Parece todo negro para el grupo subversivo en el ámbito armado. Por el lado político, el presidente Santos, en cambio, ha salido al rescate. Todas sus declaraciones le aumentan el perfil a las FARC y tratan de minimizar y hasta ocultar sus oprobiosos actos terroristas. Recordemos el caso del helicóptero que las FARC tumbaron en Anorí y que trataron de ocultar que había sido derribado por las FARC. Ahora está por Europa el presidente haciéndole lobby al proceso de paz y desandando lo logrado con mucho esfuerzo para que las FARC fueran calificadas como grupo terrorista. Buenos o malos días para las FARC. Queda uno un poco confundido si no conoce los valores del comunismo, su escala de valores. Para el comunismo, la vida de una persona, distinta a uno mismo, por supuesto, no vale gran cosa. Para los jefes de las FARC en La Habana, 30 combatientes dados de baja son poca cosa. Les importa más perder un fusil que la vida del guerrillero. Les importa, eso sí mucho, perder control de alias generadoras de ingresos, coca, extorsiones y secuestros. La pérdida de un jefe de frente y del caletero, usualmente los únicos que saben dónde está enterrada la plata, lo consideran un desastre. Además de su ideología comunista, las FARC tienen mentalidad mafiosa. Eso no se puede olvidar. En el aspecto político, las FARC siguen ganando terreno. El presidente antes de viajar recibió a manteles a sus mejores amigos, Iván Cepeda, Piedad o Teodora, Gloriana Ramírez y otros. Eso para ponerse a su servicio. A eso se adiciona que con una buena dosis de mermelada, periódicos y noticieros informan solo lo que el gobierno quiere. La llamada, entre comillas, gran prensa guarda silencio sobre la campaña uribista, por ejemplo, porque el Centro Democrático asusta tanto a Santos como a las FARC. Si sale algo sobre dicho grupo político es siempre negativo y sesgado. Personajes incómodos como el periodista Ricardo Puentes Melo, que descubre y cuenta verdades que no convienen al gobierno o a la subversión, son acosados por instituciones del gobierno. A Puentes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar amenaza con quitarle sus hijos. ¿Habrá algo más canalla? ¿Habrá mayor bajeza? Si eso no lo calla, lo matarán. Y al gobierno le retiró el esquema de seguridad, precario como era. ¿Quién será el culpable? Veremos otro delito que la Fiscalía será incapaz de instruir. Vemos también cómo se acerca la prescripción del asesinato de Álvaro Gómez. ¿No le interesa al samperismo, incluido en ese grupo el actual ministro de Justicia, que se sepa la verdad? Preguntamos. Y tanto Samper como el ministro Gómez Méndez respaldan firmemente cualquier concesión a las FARC. Las FARC además siguen ganando la guerra jurídica. No pasa semana sin que sea detenido un militar por algún episodio olvidado. Años o aún décadas después de los hechos, el acusado tiene gran dificultad para recoger las pruebas a su favor, pero las de la Fiscalía, si no existen, se las inventan. Para eso, utilizando lo dicho sobre falsos testimonios por el mismo fiscal general, sirven los miles de testigos falsos. Y él habló de 2.500. Más preocupadas deben estar los mamertos por el fraccionamiento de la izquierda, que para las próximas elecciones puede costarles mucho, aunque a estas alturas del juego, para las FARC y para el futuro del socialismo, eso no es demasiado importante. ¿Buenos o malos días para las FARC? Es la pregunta.
Con este breve inventario dejamos la respuesta a nuestro auditorio. Para Realidades, Miguel Posada. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Va a haber un cambio del equipo local. Sale con el número 10 Concha y entra con el número 9 Chamorro. ¿Qué está haciendo el técnico, por el amor de Dios? Con un partido tan apretado y mete un jugador como Chamorro, que no aporta nada al equipo. Chamorro es un jugador tímido, sin experiencia, que no creo que tenga cómo penetrar al área contraria. ¡Qué gran error es la entrada de este jugador Chamorro! Bueno, se reinicia el partido. Centra la pelota al vacío. La toca Chamorro y gol de Chamorro. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Aquí lo tiene todo. Banco de Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. 50 años de conflicto en Colombia merecen un análisis profundo con Carlos Sierra Galindo. En enero publicaron las FARC el Programa Nacional de Sustitución de Usos Ilícitos de los Cultivos de Hoja de Coca, Amapola o Marihuana. En ese título resumen, por supuesto, que lo que proponen las FARC no es la sustitución de los cultivos, sino del uso que se le da al producto. Analicemos algunos aspectos de lo que llaman ese Programa Nacional de Sustitución de Usos Ilícitos. Inicialmente, pues, mencionan ellos que este plan se fundamenta en la propuesta de un piloto que propuso Manuel Marulanda Vélez para Cartagena del Chairá en el año 2000. Desde aquella época viene el origen de esta propuesta. En algunos aspectos tratan, por ejemplo, el reconocimiento de las cualidades alimenticias, medicinales, terapéuticas, incluso culturales, y a definir otras en cada caso. ¿Cuáles son las alimenticias? Bueno, pues precisamente eso es lo paradójico de esta propuesta, que de un momento a otro la coca y la amapola y la marihuana. La marihuana pasaron a ser, bueno, pues terapéuticas, culturales, ¿no? Sí, hay que darle vitaminas a los niños. Y alimentos. Y otras cualidades a definir en cada caso. Hay que ver, pues, qué más se les podrá ocurrir. Por supuesto, lo importante es que hacen énfasis en un tema que ya han mencionado mucho hasta ahora, y es que hay importancia particular que ellos le dan al reconocimiento efectivo de las zonas de reserva campesinas. Este es un tema del cual ya hemos hablado ampliamente aquí en Realidades en programas anteriores, y por supuesto no es más que algo de lo mismo, es liberar una serie de áreas para poder desarrollar libremente todas sus actuaciones y sus caguanes, pero no ya uno sino muchos. Claro. Con relación a la definición de los territorios objetos del programa, dicen que esta definición se debe hacer con participación directa de las FARC, por supuesto, además de las comunidades involucradas, que ya sabemos cuáles van a ser las organizaciones que van a participar ahí. Obviamente pues estarán SORC, estará seguramente la ACBC, bueno, ya sabemos cuáles van a... Sí. Y César Jerez. También dice que deben ser excluidos de cualquier proyecto de minería a cielo abierto y en gran escala, o de exploración y extracción de hidrocarburos. Esto lo que quiere decir es que si en una zona donde hoy se está cultivando coca o amapola llegare a haber en algún momento un descubrimiento de petróleo o de una mina, de algún producto muy valioso para el país, debe ser excluido de cualquier proyecto de extracción de ese sea, producto. que el país no se desarrolle, que no se generen regalías para podrían, los municipios. Si es de las zonas... Eso es ser progresista, ¿no? Eso es Coca República. Con relación al tema de las organizaciones que ellos proponen crear, pues hay unas asambleas y consejos comunitarios de programa. Estas son a las agrupaciones que deberán regir los destinos de este plan, de acuerdo a la propuesta de la FARC. Pero también hay unos consejos locales de programa, estarán compuestos obviamente por representantes del gobierno, pero también de las FARC, y lo mismo de los consejos comunitarios, o sea, la parte de esas organizaciones que ya mencionamos. Hay consejos territoriales de programa, Consejo Nacional del Programa, que es el que se encargará de hacer el diseño del programa a nivel nacional, la parte, digamos, estratégica del tema. Pero lo que tal vez más llama la atención en el punto 3.5 es que ellos dicen que debe haber un inicio inmediato de la desmilitarización de dichos territorios y su consecuente exclusión como zonas de guerra y de los planes de consolidación.
Esto vale la pena analizarlo. Recordemos que los planes de consolidación son aquellos a los cuales se han aplicado algunas regiones del país, en las cuales la guerra ya se ganó desde el punto de vista armado o militar, se ganó a los grupos terroristas, a los grupos rebeldes, y el Estado llega con todas las instituciones y los ministerios y todo el poder del mismo Estado, con estos planes de consolidación, precisamente para rescatar para el Estado y para el país aquellas zonas que en su momento estuvieron ocupadas por grupos ilegales. Entonces esto lo que confirma es que los planes de consolidación han sido muy perjudiciales para el accionar de las FARC, desde que están pidiendo hoy en día que se excluyan de estas zonas y de estos territorios. También, curiosamente, yo tenía mis dudas sobre qué tan efectivos habían sido las zonas de consolidación, pero esto nos está diciendo que sí fueron efectivas. Claro, que les han hecho mucho daño a las FARC y por tanto consideran necesario que se excluyan estos planes de los territorios que estamos mencionando. Otro punto interesantísimo que vale la pena analizar es que proponen que para generar confianza se suspende inmediatamente las aspersiones aéreas con agentes químicos como el glifosato sobre los cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana, pero además se suspenda la erradicación forzada de dichos cultivos, la erradicación manual. Esto lo que quiere decir es que de un momento para otro se haga la desmilitarización de los territorios, pero además se suspenda la erradicación. Como quien dice, pues los territorios donde hay... A sembrar coca, amapola claro. y marihuana, pero es que no hay problema. Ya eso fue así. Recordemos que el gobierno se comprometió en el Catatumbo después de la azonada que hubo allí, de los disturbios que hubo allí, accionados por las FARC, movidos por las FARC, claro, bajo la fachada de ASCAMCAT, una asociación campesina. El gobierno se comprometió a no erradicar más, y no solamente eso, se comprometió a indemnizar a los campesinos que habían erradicado, cuyos cultivos se había erradicado el Estado. Entonces ya estamos en ese camino. Eso, el país no se dio cuenta de eso. En estos días va a salir un escándalo en Estados Unidos sobre ese tema, porque allá tampoco se dieron cuenta de lo que ha pasado. Pero los acuerdos del Catatumbo del Estado colombiano dicen eso, que allá no habrá erradicación y se indemnizará a quienes sufrieron erradicación. O sea, es libre la siembra de coca en el Catatumbo de Colombia hoy. Pero le cuento que de eso algo trae también esta propuesta. En el punto 3.8 dice, se otorgará a cada familia, o sea, aquellas que hoy están vinculadas a ese negocio ilícito de la droga, una renta básica mensual hasta el momento en que se garantice la sostenibilidad económica y social de los planes y proyectos que conforman el programa. O sea, cualquier plan que se haga en esas regiones debe declararse económicamente viable, pero mientras tanto el Estado sostendrá a toda la gente que hoy en día está vinculada a este flagelo del narcotráfico. Pasará a ser responsabilidad del Estado mantenerlos. En la parte judicial también se mete un poquito esta propuesta, dice que debe hacerse una revisión inmediata de la actual política criminal del Estado, centrada en la persecución, la estigmatización y la criminalización de los campesinos productores. O sea, ya la producción se hará no solamente financiada por el Estado, sino quienes estén ahí y hayan estado, pues nunca van a ser perseguidos ni será una actividad ilegal, y seguramente eso será retroactivo. Eso ya veremos nuevamente propuestas que vendrán en ese sentido. Dice que la intervención directa del Estado debe existir para regular la producción y el mercado, considerando las cualidades alimenticias, bueno, todo lo que es este producto, o estos cultivos ilícitos. Pero fíjense que hay un punto que vale la pena destacar, y es que menciona esta propuesta. En todo caso, los planes de desarrollo alternativo no se medirán con el parámetro del costo-beneficio en el sentido capitalista, sino considerando su aporte para enfrentar la problemática derivada de los ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana. Eso lo que quiere decir es que a pesar de que
Ya ha mencionado que deben ser económicamente sostenibles lo que se haga para reemplazar los cultivos. De hecho, esos proyectos no van a ser evaluados en un sentido capitalista, sino cómo beneficiaron, cuál fue su aporte para enfrentar una problemática social. ¿Eso cómo se mide? ¿Eso cómo se mide? ¿Eso cómo es? Eso es Cantinflas. Sí, bueno, es que la economía marxista parece redactada toda por Cantinflas, ¿no? Parece, eso funciona estilo Cantinflas, lo que pasa es que por eso es que no funciona. Hace reír. Recordemos que cuando se ha tratado de implantar el comunismo en cualquier país, lo primero que falla es el sistema de distribución y luego empieza a fallar el sistema de producción y finalmente hay un fracaso económico estruendoso, que fue lo que le pasó a Chile con Allende, lo que le está pasando a Venezuela con Chávez y Maduro, y lo que ha vivido la isla de Cuba desde que llegó allí el marxismo de los Castro. Es un fracaso económico absoluto. El doctor Fernando Londoño esta semana publicó en la página editorial del periódico El Tiempo un artículo que precisamente hace referencia a este tema que estamos hablando. El artículo se llama Una propuesta indecente. Y permítame hacer mención a eso que usted dice ahora, Miguel, con relación a lo que está sucediendo en el sur del continente. Termina su artículo el doctor Londoño diciendo: cuando a los argentinos les dijeron que los iban a poner en manos de los montoneros, creyeron que se trataba de una charada. Cuando a los uruguayos les advirtieron que quedarían al mando de los tupamaros, soltaron una carcajada. Cuando a los venezolanos les aseguraron que su patria iba para colonia cubana, solo atinaron a burlarse. Y hoy mandan los montoneros en Argentina, gobiernan los tupamaros en Uruguay y los Castro son el poder real en Venezuela. Termina su artículo el doctor Londoño diciendo: nosotros apenas callamos, el turno para llorar vendrá más tarde. Este comentario lo hace precisamente haciendo referencia a la región del Catatumbo que usted ya mencionó, en donde, según el doctor Londoño, dice, esa región ya es de las FARC. Nada debería causar extrañeza en esta carrera hacia la locura. Si se pudo en aquellos límites con Venezuela, sin que pase nada, sin que proteste nadie, sin que se llame a traición un solo colombiano, es solo cuestión de hectáreas y de sitios. Y eso es precisamente lo que estamos viendo en la propuesta de las FARC que lanza ahora cuando se inician los diálogos en La Habana referentes a este tema del narcotráfico. Y es que no es descabellado, o sea, no es de sorprendernos para quienes hemos hecho seguimiento a la geopolítica que ha comenzado desde el Cono Sur. No nos podemos sorprender porque las FARC vayan a resolver dizque el problema del narcotráfico, si los violadores de derechos humanos ahora son los que dictan clase y defienden los derechos humanos, porque los conocen todos por haberlos violado. Finalizan las FARC en esta propuesta con un punto, obviamente, de seguimiento y control, en donde proponen una veeduría internacional de seguimiento y control al programa. Que sería integrada por Cuba, Venezuela, Bolivia y ¿quién más metemos ahí? Exactamente, es como Nicaragua. Sí. Ellos aquí lo mencionan de la siguiente manera, dicen, por representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNDOC, de la UNASUR. Exactamente los países que usted está mencionando. Va a ser en cabeza de Evo Morales. Muy posiblemente, que él tiene bastante experiencia en estos temas. Él era el proveedor de cultivos y pues es la propuesta de las FARC, en donde, como ya mencionamos, lo que se destaca no es una propuesta de sustitución de cultivos, sino de una sustitución del uso ilegal que se le está dando al producto. Pero lo que ellos afirman es que estos productos se deben seguir cultivando y que el Estado debe ser el responsable de garantizar la comercialización de ellos y la sostenibilidad de estos productos. O sea, de aquí en adelante, pues Colombia sería el país del café y de la coca y de la amapola. Bueno, no, pero si es el Estado el que va a comercializarlos y a manejarlos. Será un fracaso, afortunadamente. Fracasa el cultivo, eso sí, no, ahí sí se acaba. Sería con buena la la pretensión. Ahí sí se acaba con la coca. Bueno, esperemos a ver qué noticias nos sigue llegando de La Habana sobre este tema de los diálogos, ahora referentes al tema del narcotráfico. Sí, pero grave lo que denuncia el columnista Fernando Londoño, y es que el ejército lo quieren desplazar. Es decir, ellos siempre
buscan tener sus repúblicas independientes. Claro, es precisamente lo que mencionábamos en el punto 3.5 de la propuesta, que el punto así se llama, desmilitarización de los territorios y zonas objeto del programa. O sea, lo que dice el doctor Fernando Londoño es tal cual, como las FARC son quienes conocen mejor que nadie esta zona, pues están proponiendo que por qué no sacan de ahí al ejército y nos dejan a nosotros cuidando. Es, bueno, el mundo de Bizarro. Pero es que también fíjate que a la larga eso se combina con la propuesta de el que fue gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolf, quien dijo que la policía debería desaparecer y que fueran los guerrilleros de las FARC quienes asumieran la policía. Bueno, vamos a ver qué noticias nos siguen llegando de La Habana y por supuesto las comentaremos oportunamente para nuestros oyentes aquí en Realidades. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Profesor Gallardini, buenas noches. A tan solo una hora de comenzar el clásico, ¿cómo siente el equipo? Bueno, mira, está muy bien, afortunadamente. Solo un desgarre de Pachón, una fractura de hombro del arquero Hernández, una apendicitis de Mejía, Patini y Durán tienen varicela. Los tres extranjeros, Sinio, Mendieta y Esqueloto, se intoxicaron con una lechona. Mendoza y Sarmiento se escaparon de anoche de la concentración, así que si están oyendo esto, muchachos, les agradecería que aparecieran, ¿no? Pero bueno, en general el equipo está bien para el partido. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, aquí lo tiene todo. Banco de Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca en Realidades lo que usted debe saber de la historia y de la democracia con el especialista Miguel Posada Samper de Verdad Colombia.